Bienvenidos a todos y a todas, a todes, a esta nueva edición de Publicaciones UCEMIC. Esta vez presentamos el libro del doctor Eduardo Santiago Nabor y nos acompaña un maestro querido, José David Calderón. En esta ocasión, pues bueno, nos toca presentar el libro Sin Corazón, Neoliberalismo y Diversificación Empresarial en la Industria Maquiladora del Vestido en el sur de Puebla. Cuéntanos un poco, doctor Eduardo, sobre su libro. Bueno, pues primero, muchas gracias por la invitación y también agradezco a la universidad por el apoyo que tuvo para la publicación de este trabajo. Es un trabajo que se había propuesto ya hace algunos años y pues en este momento ya se ve concretada, se ve realizado este esfuerzo, y yo agradezco a la universidad por el apoyo que ha tenido esta publicación, este trabajo. En principio, este trabajo pues es resultado del doctorado. El doctorado yo lo realicé en el Centro de Estudios, en el CIESAS Occidente, y es parte de la tesis, o es la tesis en realidad. Fue un trabajo que se comenzó a hacer, un trabajo de investigación, más o menos como en el 2006, 7, 8 más o menos, durante el proceso del doctorado, y se terminó más o menos como en el 2011, más o menos en 2010, 11, fue cuando ya se terminó y se presentó como a defensa en el examen. Sin embargo, el trabajo todavía continuó, se actualizaron algunos datos ya después y se le dio el formato para que apareciera como libro. Y bueno, es un trabajo que habla sobre un fenómeno relacionado con la instalación de la industria maquiladora en un periodo desde los años 90 hasta el periodo que abarca la investigación, en una región que se caracteriza por ser una región rural, ¿no? Que es el sur de Puebla. Es una región que aquí se cuentan una serie de situaciones o de circunstancias. La industria maquiladora va llegando, se va, digamos, como incrustando en el paisaje, tanto urbano como rural, de esa región, y es un tipo de maquiladora de alcances globales, ¿no? Porque es una industria que suministraba prendas de vestir a marcas muy reconocidas, desde Calvin Klein, Levi's, y las agrupaciones, los grupos o consorcios de maquiladoras más importantes en ese momento. Pero aquí no se analiza digamos, a las empresas, sino se analiza el fenómeno que causa la llegada de un tipo de industria de estos alcances en una pequeña localidad. Una localidad es un municipio de alrededor de 10,000 habitantes, pero que esta localidad se ve envuelta en toda esta dinámica regional que trajo la maquiladora, y se va, digámoslo así, como que jalando hacia esa localidad, se van jalando la industria. Pero se da un fenómeno muy interesante porque surgen en la misma localidad, surgen la empresa maquiladora. Entonces uno ve el pueblo y empieza a ver que en el pueblo, en las calles, están incrustadas los galerones, ¿no? Es un pueblo, pero entonces están los galerones ahí. Entonces uno va por la calle y uno observa hacia esos lugares y ahí están construyéndose o maquilando las prendas de vestir, ¿no? Bien, bueno, Lalo, siempre, y digo Lalo no por falta de respeto, sino por la confianza que hay con un profesor que estuvo con nosotros algunos años. Gran parte de tu vida académica fue aquí en la universidad. Sí, por supuesto. Y siempre es una buena noticia tener una publicación como lo hemos estado haciendo en los últimos años aquí en la universidad. Lo primero que me llama la atención es el título tan sugerente. ¿Por qué? ¿Por qué Sin Corazón, Lalo? Muy bien.
El título iba a ser más largo, porque en realidad iba a ser, para ser maquilador se necesita no tener corazón. Ese era el título largo, ¿no? Pero bueno, por cuestiones así como de, ay, ¿quién va a leer un título tan largo? En marketing. Entonces, lo dejamos sin corazón. Y la frase completa, ese surge a partir de una entrevista que realicé con un industrial de la maquiladora. Bueno, no puedo decir que son industriales, sino un maquilador de este pueblo, ahí en el sur de Puebla, cerca de Tehuacán. Y yo le preguntaba, bueno, para ser maquilador, ¿qué se necesita, no? Y entonces él, una vez que ya había platicado con él de todos los problemas que había enfrentado, de las dificultades para sacar la producción, para colocarla en el mercado, en fin, me dijo, no, para ser maquilador se necesita no tener corazón, ¿no? Y le pedí que abundara un poco en la frase. Y me comenzó a platicar que las relaciones, digamos, que se dan en la maquiladora, lo habían llevado como a volverse como un patrón, pero un patrón medio malvado, ¿no? Porque decía, es que no debes tener amistad con los trabajadores, no debes dejar que, digamos, se den prácticas en donde como que no se produce o no, la gente no está trabajando y tú permitirlas, ¿no? O sea, te vuelves como una especie como de, decía él, como de capataz, de estar detrás de ellos, ¿no? No les puedes dar como la confianza. Y esto es muy importante porque la, el pueblo y los maquiladores, pues todo el mundo se conoce ahí. Entonces, por ejemplo, había maquiladores que eran en realidad primos, sobrinos, tíos, padrinos, compadres de los trabajadores, ¿no? Entonces, muchos de los conocidos de la gente que en ese pueblo estaban yendo a trabajar a la maquiladora, pues eran gente conocida en ese pueblo, ¿no? Y entonces conocían al maquilador porque antes había sido ejidatario o había sido funcionario o incluso, como aquí hay algunos casos, era un profesionista del pueblo, ¿no? Médicos, o que habían sido comerciantes o se habían dedicado a otra cosa y que por X o Y, aquí cada una de las historias lo cuenta, por X o Y habían logrado como iniciarse o meterse al negocio de la maquiladora, ¿no? Y entonces por eso era, para ser maquilador, que se necesitaba? Pues en principio dejar atrás esas relaciones sociales cercanas en el pueblo para volverse digamos así, como un maquilador capitalista o de alcances para, para tener, digamos, la calidad o el tipo de prendas que el mercado estaba pidiendo, necesitabas eso, ¿no? Y esa es la razón del título. ¿Cuándo empieza este periodo de transformación industrial de esa localidad rural? Es significativo lo que mencionas porque justo si uno va a la frontera, ¿no? A todo lo largo de la frontera norte, pues está lleno de maquila, ¿no? Y justo todas las poblaciones que están ahí adquieren, ¿no? O más bien pierden el corazón en el trabajo día a día, ¿no? Pero impregna más este caso en el sentido de que hay una comunidad rural, ¿no? De Puebla y que sufre un proceso, ¿no? De transformación por medio del capitalismo, del neoliberalismo, ¿no? O del imperialismo, porque dado que la maquiladora tiene alcances globales, pues tiene esta lógica, ¿no? ¿Cuándo empieza, ¿no? ¿Cómo se desarrolla ese proceso? La actividad maquiladora o manufacturera de prendas de vestir ya existía un poco antes de los años 90 y ya existía en algunas poblaciones de la región del Valle de Tehuacán, incluso en Tehuacán. Su connotación o alcances no tenían esa fuerza o esa dinamismo que se le impregna cuando en los años 90, en los primeros años, comienzan a llegar a la región, pero para grandes industriales, para, digamos,
aquellos empresarios que comenzaron a invertir tanto en capital industrial como financiero para sus, digamos, insertarse en esa industria global. Eso sucede hacia los primeros años de los 90, cuando también el ayuntamiento comienza como a promover la llegada de contratos. Todos estos contratos pues son, digámoslo así, están en el marco también de la expansión de una industria que se había permanecido en la frontera, como tú dices, principalmente en la frontera norte, y con una serie de modificaciones a ciertas leyes, pues el territorio entonces ahora comienza a ser susceptible ¿de qué? Pues de que llegue esta industria, ¿no? O sea, sucede que ahora la industria va a los lugares donde antes no estaba, ¿no? Este tipo de industria. En principio, Tehuacán, ¿no? Tehuacán, que es, como decía, el interés de algunos empresarios e industriales locales que también habían tenido acceso al poder político, al municipal principalmente, que empiezan como a ver estas sinergias o estas fuerzas centrífugas de un tipo de industria global que se está dispersando. Entonces lo ven como una oportunidad para atraerlo, ¿no? Y dar las condiciones, ¿no? Aparte de estas leyes que permitieron que, bueno, que en los ejidos, en la aplicación del Procede, pues pudiera permitir como mayor certidumbre sobre principalmente la tierra, ¿no? Sobre la tierra. Los de la tierra. Y el otro, pues la cuestión de que ahora ya se permite que la industria maquiladora se pueda expandir fuera de la frontera, porque antes no recuerdo cuántos kilómetros eran la franja donde podía permanecer la industria manufacturera en la frontera. Entonces ahora ya se puede. Entonces ese es como lo que atrae. Ahora, con respecto a Miahuatlán, hay algo muy interesante porque no es propiamente una maquiladora que está inserta en el esquema del top de la industria maquiladora. Es un tipo de submaquiladora. Okay. Porque haz de cuenta que los contratos llegaban a los consorcios locales o a familias o a inversionistas que hicieron crecer esa industria en Tehuacán, ¿no? Y eso se dio un boom. Tanto fue el boom, y es parte de lo que trata de demostrar el trabajo, tanto fue el boom que hubo una especie como de déficit, ¿no? Entonces, mucha demanda. Entonces, muchos de esos grandes maquiladores comenzaron a promover la submaquila. Entonces, algunos de sus trabajadores, que estaban ya muy ávidos de todo el proceso, comenzaron a llevarse trabajo. Y muchos trabajadores pues eran de pueblos, ¿no? Entonces, porque este fenómeno no nada más se dio en Miahuatlán, sino en otros pueblos también de la región. Pero entonces empezaron a llevar trabajo a sus lugares. Entonces empezaron como a crecer, a ver esa visión de volverse una empresa, ¿no? Y ellos a su vez empezaron a invitar a sus parientes, luego a más gente del pueblo, y entonces ya después ya no se tenían que mover a Tehuacán para trabajar, sino ya el pueblo comenzó a volverse maquilador. Por eso dice diversificación empresarial. Claro. Porque es un tipo de empresario. Yo en algún momento pensaba que era un tipo de empresario precario por las condiciones en las que había empezado, ¿no? Porque, bueno, precariedades en el trabajo, ¿no? O precariedades en un esquema de niveles básicos, ¿no? Pero también este tipo de empresariado parecía como que tener no las condiciones que habían tenido, por ejemplo, los industriales de Tehuacán, ¿no? Los grandes industriales que tenían los contratos internacionales, ¿no? Una deslocalización de la producción, ¿no? También, digamos que también se potencia, ¿no? Con el neoliberalismo. Exactamente, ¿no? sí. Y en términos de fuerzas productivas, es decir, las condiciones del agua, ¿no? Porque para la maquila, ¿no? En términos de vestir. Sí, utiliza grandes cantidades de agua que además se ven afectadas, ¿no?
contaminantes pues altamente tóxicos, ¿no? Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, en el momento en que se cierra la investigación, ya había, digamos, varias demandas, activismo en la región, que estaba dando cuenta de varias problemáticas, no solamente de la ambiental, sino también de la laboral. Para ese momento ya había habido movilizaciones, huelgas, muchos sectores ya se habían sindicalizado, ya habían llevado a cabo grandes demandas a consorcios o a empresas fuertes, principalmente en Tehuacán, y entonces ya había otro tipo de perspectiva de un fenómeno que había iniciado de otra forma. Habían comenzado también en principio con la promoción de derechos humanos, principalmente de grupos indígenas, ¿no? En los 90. Uh-huh. Pero ya con todo este auge y todo este boom, pues ya se fue complejizando y las problemáticas locales fueron ya mucho más diversas, ¿no? Siguen, hay muchos problemas, ¿no? Yo pienso, y aquí un poco lo expresa, que se da también porque las condiciones de los pequeños municipios son distintas a las de las ciudades, ¿no? O sea, sus normativas, sus exigencias, ¿no? Entonces, una serie de empresas que estaban dando empleo, que estaban permitiendo la circulación de capital, en fin, todo eso, pues a lo mejor los ayuntamientos no les decían o no les exigían tanto. Y entonces muchas de las empresas que se instalaron en pequeñas localidades, pues usaban por ejemplo, el alcantarillado de esas poblaciones, si lo tenían, ¿no? Porque algunas, como eran rurales, ni siquiera todavía habían desarrollado estos procesos de urbanismo, ¿no? Y desechaban pues en barrancas, en arroyos, en afluentes, ¿no? Entonces, toda esa agua, pues Tehuacán es famoso por las aguas, ¿no? Por el agua, por los manantiales y eso, ¿no? Entonces ya se imaginarán todo el proceso de contaminación, ¿no? Se pintó, ahorita que decías, me recordó porque se pintaba de azul el agua, porque eran las deslaves de la mezclilla, porque principalmente se maquilaba mezclilla. Entonces esa era la... Y sí tienes razón, el proceso de deslavado de la mezclilla es sumamente contaminante, ¿no? Porque utiliza materiales muy tóxicos, ¿no? Y tanto para los trabajadores como para el medio ambiente. Bien, Lalo, ya para ir cerrando esta breve charla, si pudieras invitar a la lectura de tu libro y preguntarte así finalmente, bueno, antecediendo quizás una pregunta final de Michelle, en las condiciones actuales de aparente quiebra del sistema neoliberal en México, ¿cuál es el presente de estas industrias maquiladoras o submaquiladoras en Puebla? ¿Cómo lo vislumbras? En este trabajo creo que quedan muchas preguntas todavía que no se alcanzaron a responder aquí, pero porque también se siguen haciendo preguntas, ¿no? Es una investigación que tuvo un corte, ¿no? Claro. Pero los procesos posteriores siguieron, ¿no? Como les platicaba, la movilización de los trabajadores, la salida de los contratos de esa región, ¿no? Que fue también aparatosa, porque comunidades como este pueblo, como Miahuatlán, ya encaminado en toda esta dinámica maquiladora, de un momento a otro se van esos grandes contratos. ¿Qué pasa, no? Entonces sucedió que muchas maquiladoras, incluso algunas que describo aquí, se desaparecieron por cuando salieron los contratos, otras buscaron otros mercados. Por eso es importante el concepto de empresario o de un tipo de empresario surgido de este proceso, porque es el que ya con esa experiencia que tuvo en este proceso de submaquilación y de conocer los procesos en los que estaban envueltos, entonces empiezan a vislumbrar otros mercados. Entonces son maquiladoras que después empiezan a anunciar en sectores industriales que ellos tienen la capacidad o la digamos, la infraestructura para poder maquilar prendas o algunos otros procesos, y empiezan a llegarles otro tipo de contratos, ¿no? Y yo sé que, por ejemplo, son maquiladoras que llegan a elaborar
camisa para Walmart, para Suburbia, para diferentes marcas o establecimientos. La camisa escolar que muchas veces los que tenemos hijos andamos ahí corriendo a ver dónde vamos a comprar la camisa escolar. Es probable que sean de estos lugares, ¿no? Y con estas condiciones. Entonces hay muchas preguntas que en realidad todavía quedan ahí. Pero el anunciamiento es de cómo se configuró un tipo de empresario, ¿sí? En estas condiciones de relaciones con un tipo de industria que surge en un tipo de modelo económico que es el neoliberal, ¿sí? Y cómo va configurando a sus sujetos, ¿no? Exacto. A sus sujetos como estos empresarios. Sí, claro. Que ellos podrán saber que no se tiene corazón para estar en ese ambiente, porque así los ha configurado digamos, este ambiente, ¿no? Esta industria, este medio. Entonces ahí queda, ¿no? Y pues invitar a la lectura, creo que nos puede dar muchas ideas no solamente de este mundo de la industria o de la empresa, sino de lo que a veces mucha gente va a enfrentar en estos lides de interrelaciones con diferentes niveles desde los trabajadores, ¿no? Hasta los grandes mercados, ¿no? O estas conexiones globales, ¿no? Claro, pues finalmente decirles a todos que lean este libro, ¿no? Lo pueden adquirir directamente en la universidad o en las grandes librerías y también por medio de la editorial Bonilla Artigas. Ahí estará pendiente para que puedan adquirir este libro. Yo cierro, ¿no? Diciendo que además de analizar toda la transformación del paisaje, ¿no? Y de una ruralidad, ¿no? O de un pueblo, pues también estudia entonces los procesos de subjetivación política de ciertos individuos, ¿no? Sí. Entonces es interesante y bueno, espérennos para otra edición. Agradecemos a Lalo, a maestro David Calderón y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias.